Buenas noches. Es un gusto poder estar otra vez en este lugar, con esta intención de alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Qué bueno que ya puede estar con nosotros, ya está viendo y que está dispuesto para escuchar lo que Dios tiene para con nosotros, pero sobre todo para adorar y para bendecir el nombre de nuestro Dios. Qué gusto, qué bendición tenemos nosotros, su pueblo, de poder glorificarle. Y si hay por ahí algún invitado, si hay por ahí alguna persona que es la primera vez que nos ve, qué gusto que está con nosotros. Le invitamos a que se quede para que pueda ver cómo el Señor obra y cómo el Señor también sin duda alguna tiene algo para su vida. Para iniciar vamos a hacer una oración. Voy a invitarle a que, si quiere unirse con nosotros ahí en donde está, en su casa, incline su... y vamos a rogarle al Señor que se agrade de lo que hacemos en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, lo mejor que podemos hacer es darte gracias. Darte gracias, glorificarte por lo que con nosotros, Señor, mucho más de lo que merecíamos. Gracia, perdón, misericordia. Y ahora en esta, Señor, queremos tomar un tiempo, Señor, de nuestra vida, un tiempo de este día para juntamente agradecerte y juntamente glorificar. Te rogamos que te agrades, te rogamos que nos sigas perfeccionando y purificando para el día de tu regreso, Señor, que nos hagas amar el día de Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Dadlo y honra y alabar al Señor. Nombre sin igual. Entra del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, la gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual.
Amén. Amén. Nadie como nuestro Dios. Levántate, Señor, entre nosotros. Levántate, Señor, sobre nuestras vidas, para que digan las naciones cuán grande es el Señor. Poderoso es el Señor. Te adoren y te exalten, oh Señor. Levántate. Levántate, Señor, entre nosotros. Levántate, Señor, sobre nuestras vidas, para que digan las naciones cuán grande es el Señor. Poderoso es el Señor. Te adoren y te exalten, oh Señor. Eres grande, porque tú eres hermoso, porque tú eres Dios, eres el Rey. Te adoramos, te exaltamos, oh Señor, porque tú eres grande, porque tú eres hermoso, porque tú eres Dios, eres el Rey. Levántate, Señor, entre nosotros. Levántate, Señor, sobre nuestras vidas, para que digan las naciones cuán grande es el Señor. Poderoso es el Señor. Te adoren y te exalten, oh Señor. Te adoramos. Eres grande, porque tú eres hermoso, porque tú eres Dios, eres el Rey. No nos rendiremos ante nadie que no sea nuestro Dios. Solo inclinaremos nuestra vida al Señor de Israel, pues estamos convencidos que en Jesús hemos creído. Nuestra convicción es firme en el Señor. Seremos como Jesús, que nunca negó a su Dios. Para darle gloria a Él, nuestra voz declarará que Jesús es el Señor. No nos rendiremos ante nadie que no sea. Solo inclinaremos nuestra vida al Señor. Estamos convencidos que en Jesús hemos creído. Nuestra convicción es firme en el Señor. Seremos como Jesús, que nunca negó a su Dios. Nuestras vidas se reirán para darle gloria a Él. Nuestra voz declarará que Jesús es el Señor. Seremos como Jesús,
servirán para darle gloria a Él. Jesús es el Señor. Amén. Ahora que Jesús es el Señor. Que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor. Sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor. Sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Decimos poderoso, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti.
clama por ti. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios. Sí, Señor. Nuestra alma clama por ti, Señor. Que nuestra alma clame cada vez más y más por ti, Señor. Que la gente pueda saber que somos hijos tuyos, Señor, porque nuestra vida entera clama por ti. Porque nuestra vida entera, Señor, clama por tu regreso. Que la gente pueda notarlo, Señor. Que la gente pueda glorificar tu nombre con lo que nosotros podemos reflejar de tu gloria. Te rogamos, Señor, que ayudes a perpetuar este pensamiento en nuestro corazón, de que nuestra alma, de que nuestro ser entero clame por ti, Señor. Y en esta hora nos disponemos, Señor, a escuchar sin duda alguna lo que tú tienes para con nosotros, para poder seguir creciendo y glorificándote, Dios. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Vamos a escuchar lo que Dios tiene para con nosotros. Bien, vamos a continuar después de un breve paréntesis que tuvimos la semana pasada reflexionando acerca de ese jueves de comunión, de ese jueves de intimidad. Hoy continuamos nuestro estudio acerca de la epístola del apóstol Santiago y toca el capítulo 3, pero recordaremos un poco acerca de lo que hemos estudiado. Porque sin duda este capítulo 3 es la continuación de lo que ya hemos tenido oportunidad de reflexionar, de... Y uno de los aspectos claves que es importante dentro de los cristianos es precisamente lo que dice el capítulo 1, versículo 22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque nos engañamos a nosotros mismos, todos de alguna manera conocemos la palabra y conocemos también la importancia que tiene la recomendación, este punto que nos da la oportunidad precisamente el apóstol de considerar, de ser hacedores de esta palabra. Pero ¿cuántos lo hacemos? ¿Cuántos solamente queda en la parte del conocimiento y del oído? Dice precisamente esta carta que nos engañamos a nosotros mismos. Y después que seguiremos reflexionando acerca de esto, acerca de esta parte tan importante. El hacer lo que oímos, el hacer lo que leemos, el hacer. Bueno, dice otro de los versículos que de alguna manera, para englobar brevemente lo que tuvimos, versículo 20, más dice, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y es que después continuamos porque también la es una parte de lo que hacemos,
es una parte de lo que ejecutamos, es una parte de la fe que precisamente se muestra cuando hemos creído, cuando hemos tenido ya la oportunidad de considerar y ver. Fe sin obras y fe con obras. Ilustramos precisamente este punto acerca de un árbol seco, fe sin obras, y un árbol completamente más, y sin duda con fruto también. ¿Quieres saber? Dice hombre vano, hombre vacío, que precisamente también ya trató la escritura en ese proverbio, lo que de alguna manera es aquel hombre que pues es como la ola del mar, que no tiene una constancia, que no tiene precisamente un punto en el cual precisamente estar aterrizado. Un hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Pasamos. Y entonces tenemos ahora en este capítulo 3 la oportunidad de considerar precisamente dos aspectos importantes. Vamos a hablar acerca de los pecados de la lengua y que tiene que ver con este capítulo 3 y que veremos desde el versículo 1 hasta el versículo 12 y de la responsabilidad primeramente que tienen que ver precisamente los maestros en este aspecto tan importante. Después consideraremos el control de la lengua, que es básico, que es esencial, que es importante para nuestra vida. Y el apóstol nos da cinco ilustraciones, 5 oportunidades precisamente de ver de la importancia que tiene la lengua con el símil de estas 5 ilustraciones. El lenguaje, la D dice, el lenguaje siempre debe ser para bien, siempre debe ser para bendición, nunca de una manera contraria. Después consideraremos en este capítulo 3, en la epístola, ¿verdad? El versículo 13 al 18. El hombre verdaderamente sabio, el sabio según el mundo, y las características precisamente de la sabiduría real, de la sabiduría celestial, de la sabiduría divina. Y nos presenta de alguna manera un retrato del hombre que es verdaderamente sabio y un retrato del hombre que falsamente es sabio y al final un retrato que viene a ser la conclusión. Siguiente, dice la palabra del Señor ahí en el Salmo 34, versículo 13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Es muy interesante y muy importante lo que la palabra nos presenta precisamente con lo que es la lengua, ¿verdad? Guarda, retrae, ten cuidado con tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. La lengua nos puede llevar a muchas circunstancias, a muchas situaciones que tarde que temprano deteriorará nuestra vida como creyentes, como cristianos. Vamos al punto número 1, pecados de la lengua. De los versículos 1 al versículo 12 de este capítulo 3, ¿verdad? Tienen precisamente como tema la lengua. Pero también el apóstol Santiago nos habla precisamente, nos menciona otros 5 versículos, que nos hablan de la lengua o tienen que ver con la lengua. Vamos a considerarlos y el primero precisamente que tenemos es el capítulo 1, versículo 19, que ya lo mencionamos un poco, pero que es importante y que es interesante que lo podamos recordar. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, y tardo para airarse. Me enfoco en cuanto a la lengua, el que siempre seamos tardos para hablar. Comúnmente a veces alguien nos está diciendo algo y a veces no termina ni siquiera a veces las frases o lo que nos está diciendo y ya estamos interrumpiendo para decir, sí lo sé, yo puedo, yo lo hago, yo esto. Y entonces dice la Escritura,
qué importante es en un momento dado, ¿verdad? Que tengamos la disposición pronta para poder escuchar y hablar con tardía. Tardo para hablar. Alguien dice que por eso Dios nos ha dado 2 oídos y una sola boca. Por eso es interesante esto que tiene que ver también con la lengua. El siguiente versículo que tenemos en la parte inferior nos dice, si alguno se cree religioso y digamos hoy espiritual en nuestro lenguaje, ¿verdad? Entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Sí, simplemente la Escritura nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso a veces es importante, porque muchas veces cuando estamos molestos, cuando estamos enojados, cuando estamos de alguna manera a disgusto de alguna circunstancia, de alguna situación, pues no frenamos nuestra lengua. Algunas familias piensan, ¿por qué sus hijos no creen? Pero es interesante porque muchas familias al llegar a casa empiezan a comentar muchos aspectos negativos del pastor, de los hermanos que participan, de los hermanos, de la congregación, de las situaciones, y a veces terminamos preguntándonos, bueno, ¿por qué los hijos no creen? Porque precisamente al no refrendar nuestra lengua, vamos creando a veces aún raíces de amargura o situaciones en los demás. Por eso es importante, tardo para hablar y refrenar nuestra lengua, ¿verdad? Antes de dar nuestros conceptos, antes de dar nuestra opinión, antes de expresar nuestros sentimientos, es importante, ¿verdad? Que lo meditemos, que lo llevemos a Dios. El tercer versículo que encontramos dice, haciendo y hablando de alguna manera, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Dios nos ha dado la oportunidad precisamente de en esa libertad poder caminar, poder conducirnos, poder hablar. Pero qué importante es no tan solo hablar, sino hacer. A veces se dice que lo maravilloso es que muchos permaneciéramos todo el tiempo en la iglesia, porque cuando llegamos a casa cambia totalmente las situaciones. Hablad. ¿Cuántas veces les decimos a los hijos que no hagan cosas, que no digan cosas, que no lleven a cabo situaciones, pero que nosotros sí las hacemos? Decimos no fumes y ellos fuman. Decimos no tomes y ellos toman. Decimos no grites y ellos se airan y gritan. Por eso, hablando y haciendo. Capítulo 2, versículo 12, que también hemos visto. Y considera un cuarto versículo, el apóstol Santiago. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Sí, al hacer las murmuraciones de las cosas que quizás no estamos muy de acuerdo, nos convertimos en jueces. Encontramos a María, hermana de Moisés, precisamente junto con Aarón, murmurando de la decisión que Moisés toma al escoger una mujer que no es propia del pueblo. O bien, también al pueblo, después de haber dado el maná, capítulo 16 del libro del Éxodo, en el capítulo 17, cuando el Señor precisamente confronta, ¿verdad?, al pueblo, porque Moisés simplemente dice, ¿qué hago con este pueblo tan rebelde? Ya de poco me apedrean porque no había agua. Y entonces el Señor nuevamente vuelve a actuar. Hermanos, dice el apóstol Santiago, y lo vuelve a repetir, no murmuréis los unos de los otros.
Es una ley, el no murmurar. Ahora, si algo queremos decirle a alguien, digámoselo, digámoselo. Claro, con ese tacto, con esa dirección de parte de Dios de las situaciones. Y cuidado porque decíamos en un momento dado, no tratando de convertirnos en jueces, tomando porque nuestra opinión es nuestra opinión, no a veces precisamente la que es de parte de Dios. Por último, dice este versículo, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Este es otro de los grandes problemas que tenemos con nuestra lengua, que a veces no sabemos decir sí o no sabemos decir no, sino que simplemente, ¿verdad?, no tenemos una postura. O a veces para sustentar algún argumento o alguna situación, pues juramos. Y esto se vuelve a la larga una costumbre. Se vuelve una constante. Empezar a jurar, ¿verdad?, por cualquier cosa, por cualquier situación. Pero el Señor nos dice que no debemos jurar por ninguna cosa, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Y el Señor Jesús decía, porque ustedes aún no tienen ni aún ni la capacidad de hacer un pelo blanco o un pelo negro. Por eso no juzguen. No caigamos a veces en condenación haciendo juramentos. Y sobre todo, porque muchos de esos juramentos no los vamos a cumplir. ¿Cuántas veces hacemos juramentos que no sabemos si vamos a vivir? Si bien es cierto, vivimos por fe, es importante que de alguna manera nosotros estemos conscientes, nosotros tengamos claro que nuestros juramentos no deben hacerse nunca, ni a la ligera, ni por ninguna situación. Aún el predicador dice, cuando vayas a la casa del Señor, bueno, acércate más para oír que para expresar precisamente, ¿verdad?, toda una situación de juramento, porque eso hacen, dice los que carecen de una sabiduría, de una vida espiritual. Tardos para hablar, hablando y haciendo. No refrenar nuestra lengua nos traerá muchos problemas. Y no murmuremos por ninguna causa, ninguna situación. Y la murmuración tiene que ver con eso, el hablarlo al oído, el hablarlo a veces, donde el imperfecto, de alguna manera el que tiene que ver no está. Y por último, pues ya hemos visto, no juremos, porque esto en muchos se convierte en una costumbre. Bien, siguiente. Cuando nosotros vamos al médico, cuando por alguna situación estamos enfermos y nosotros acudimos con el médico, ¿verdad? Al llegar el médico para examinarnos, ¿verdad?, una de las cosas que hace es nos pide que abramos la boca y dice, y ábrela grande, y que saquemos nuestra lengua, para que de esta manera, ¿verdad?, a través de nuestra lengua, él pueda llegar precisamente a un diagnóstico mejor de la enfermedad que pudiéramos tener. Yo creo que el apóstol Santiago estaría de acuerdo, y así de esta manera también el apóstol pone a prueba nuestra salud espiritual, o sea, nuestra fe, otra vez, ahí vamos a mostrar aquí también en el hablar, nuestra fe a través de nuestra conversación, a través de nuestro hablar, a través precisamente de lo que decimos o también de lo que a veces nos abstenemos de decir. Sí. El apóstol Santiago decía que estaría de acuerdo con el hombre que dijo alguna vez, cuidado con la lengua, es un lugar húmedo donde hay peligro de resbalar. Y va más allá,
va más allá. Más adelante tendremos la oportunidad precisamente de poder ver este aspecto que muchos ven y que precisamente la lengua, ¿verdad?, es capaz de llegar a afectar toda la situación, ¿verdad? La rueda, dice, de la creación. Comenzamos con el versículo 1 de nuestro estudio que toca en turno. Y dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es interesante el tema con el cual precisamente introduce este capítulo el apóstol, precisamente con una advertencia contra el apresuramiento a querer enseñar la palabra de Dios. Básicamente es esto lo que de alguna manera nos quiere decir, hermanos míos, no os hagáis maestros. Pero se trata precisamente de la responsabilidad ante Dios y ante los hombres, del que la usa para enseñar las sagradas escrituras, para llevar a cabo precisamente la enseñanza de la palabra de Dios. Qué importante es en un momento dado, qué importante es que consideremos esta advertencia, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros. Siguiente. No os hagáis maestros, pero quizás podemos leerlo ya dentro del contexto, en algunas otras versiones, que lo que quiere decir es que no tengamos prisa en ser maestros. Alguien que tiene prisa en ser maestro es que quiere demostrarle a alguien que tiene mucho conocimiento, que sabe mucho, que él puede más. Dios ha dado diferentes dones. Dios ha dado diferentes capacidades dentro de la iglesia. Pero a veces cuando nosotros perdemos de vista a Dios y perdemos de vista lo que Dios quiere, muchas de las veces vamos a invadir y vamos a querer hacer todo dentro de la iglesia y vamos a invadir los terrenos de los dones que Dios ha dado a los demás. Pablo advierte en la epístola a los Corintios, en su capítulo número 12, en su primera carta, precisamente de este punto, que dentro de la iglesia somos como un cuerpo y hay muchos miembros, pero que cada miembro, ¿verdad?, tiene una función. Cuando alguien tiene prisa por ser maestro, es interesante ver en un momento dado, si no lo que quiere, ¿verdad?, también a través de diferentes, querer abarcar todos los puestos de la iglesia. Bueno, regresando, no tengan prisa, ¿verdad? No tengan prisa por ser maestros. No debe interpretarse precisamente como una provisión, decía, del uso del don, de la enseñanza, del uso del don del maestro, por parte del que ha sido llamado por Dios a enseñar. En días pasados, concretamente la semana pasada, decíamos que esto es parte también dentro del desarrollo y dentro de los aspectos que tiene que ver precisamente en la iglesia. Y hablábamos de la importancia de lavar los pies de los unos a los otros. Y es esto, el permitir que a veces, cuando alguien es, ¿verdad?, maestro, aunque pudiera tener diferente conocimiento o menor conocimiento que nosotros, o menor capacidad, si Dios lo ha llamado, pues nuestra obligación y parte de nuestra tarea al hacerlo es precisamente ayudarlo a que él se desarrolle y a que él pueda hacer precisamente de este don la parte importante, porque Dios lo ha llamado para eso. Muchos se esforzarán leyendo y aprenderán de memoria muchos aspectos, pero simplemente para sentir en un momento dado a veces la frustración de no saber por qué, porque algunos, no teniendo la capacidad que tenemos, pues los hermanos se deleitan escuchando, oyendo y aprendiendo de otros. Sí, no se habla de la provisión
de este don, sino simplemente, ¿verdad? Se dice que no tengamos prisa por hacerlo. Los que enseñan la palabra de verdad, recibirán mayor condenación, sobre todo si no practican lo que predican. Decíamos, hablando y haciendo, que el apóstol mencionó. Sí, podemos, porque podemos tener ese conocimiento solamente humano, pero qué importante es en un momento dado ver cómo vivimos. Por eso al enseñar la palabra, esta palabra, bueno, estar conscientes que cuando nosotros la enseñamos y no la practicamos, pues nos exponemos precisamente a una mayor condenación. Enseñar la Biblia, sin duda, todos estaremos de acuerdo en que es una gran responsabilidad. Enseñar la palabra de Dios es tremendo compromiso. Alguien preguntará, y a muchos que ya predican, a muchos que ya enseñan, sin duda muchos hermanos se acercan y le preguntan, oiga, ¿y a usted no le dan nervios? ¿Y usted no, verdad? No se pone tan nervioso, porque yo pues lo que hice fue algo más sencillo y me temblaba todo el cuerpo. Y uno dice, sí, también, ¿verdad? Nunca los nervios se quitan, así como predicamos la primera vez. Bueno, hasta la última de las predicaciones que podamos haber hecho, sentimos los nervios, los mismos nervios, porque sabemos la importancia, la responsabilidad de que tiene que ver la palabra y para quién lo hacemos. Por eso es importante, por eso. Un predicador decía, cuando alguien pierde precisamente ese respeto, cuando alguien simplemente le da sin ninguna preocupación predicar la palabra, alguien ya pues simplemente no tiene nervios, no tiene ninguna situación, pues dice, dedíquese a otra cosa porque precisamente no sabe que siempre la responsabilidad va a existir. Hoy muchos de mis hermanos, y yo espero que haya muchos, también habrá muchos otros que puedan participar, y es interesante que al podernos observar en los videos nos vamos a dar cuenta de muchas de las cosas, ¿verdad? Que cada uno tenemos la oportunidad y que cada uno en un momento dado decimos, bueno, pues a veces omitimos cosas que no sabíamos. El maestro está obligado, ¿verdad?, a obedecer todo lo que ve, todo lo que lee, todo lo que enseña en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque simplemente no podrá conducir a otros más allá de lo que... Alguien decía que es muy difícil que un pecador exhorte a otro pecador. Y mismo también, si nosotros no vivimos la palabra, si nosotros no es parte de nuestra vida cotidiana, va a ser muy difícil que conduzcamos a otros más allá de lo que nosotros vivimos y practiquemos. La medida de su influencia del predicador, la medida de su influencia es el límite personal. Por ahí, no sé si alcancen a ver en la figura, pero dice que no tratemos de acomodar la palabra de Dios, ¿verdad? Que no tratemos de la palabra de Dios
a nuestra conveniencia. Que mejor, ¿verdad? Que mejor en un momento dado nosotros nos concentremos, nos dediquemos, ¿verdad? A acomodar nuestra vida a la palabra del Señor. Siempre el maestro engendrará a los alumnos a su semejanza. Hace muchos años escuchaba a alguien que en iglesias divididas lo único que hacen es volver a hacer y a crear otras divisiones. Nunca permanecerán, porque los hijos de división provocan división. Y decía, ¿por qué es tan natural? Porque en la naturaleza misma se da, ¿verdad? Los tigres son pintitos, ¿verdad? Las personas blancas son blancas, las personas morenas son morenas, y las personas anglosajonas o las personas de diferente raza tienen propia de su identidad. Sería raro que dos personas, o sea, muy raro es que dos personas, por ejemplo, de tez y de raza negra, tuvieran un hijo de blanco, de ojos claros, de ojos azules o verdes. Sería raro. Asimismo, maestro engendra alumnos a su semejanza. Inclusive predica, habla, dice como nosotros. Hace muchos años, por allá, adelante, precisamente que se encuentra ahí por San Pedro Jalostoc, Caracoles, había una hermana que dirigía la alabanza y dirigía con su pandero, y dirigía pues cadenas largas, normalmente eran 3, 4 cadenas de 40 minutos, de 1 hora, canto tras otro, no había otro instrumento. Pero es interesante veía yo a muchas niñas que precisamente hasta el movimiento de la pierna y las situaciones, pues imitaban. Todas las niñas a su semejanza. Porque no nos extraña que a veces las personas que son o que llegan a ser los discípulos del maestro, pues hablan como él, piensan como él, se conducen como él. Cuando el predicador diluye o distorsiona el significado de un pasaje, de una porción de la Escritura, impide el crecimiento y el desarrollo de sus alumnos. Qué importante es esto, qué importante es precisamente y qué responsabilidad en el maestro de no caer en situaciones y decir, bueno, esta parte de esta lección o esta situación no la toco, porque si la toco me exhibo, si la toco me expongo. No, porque simplemente, ¿verdad? Se diluirá en la vida el crecimiento del alumno, el crecimiento del discípulo en su desarrollo, si yo omito o no enseño aquello que no me conviene. Si él consiente pecado en su vida, propicia prácticas impías en sus discípulos. Sí, si nosotros permitimos, ¿verdad?, cierto tipo de pecados en nuestra vida, bueno, nosotros también en un momento dado, a veces abrimos hasta cierto punto la puerta. Cuando alguien se enoja, cuando alguien por alguna situación da, creo que muchos, o espero que no tantos, han escuchado en un momento dado, no, pues si el hermano, y empiezan a dar una lista de cosas que hace el hermano, la hermana, a todo. Y entonces uno pregunta, bueno, ¿y por qué nunca dijo nada? No, pues, porque era parte de las situaciones. Por eso es importante precisamente que el maestro no consienta en su... Porque esto servirá como una puerta también para darle a veces la oportunidad de que los demás lo hagan. Ningún libro exige tanto como el Nuevo Testamento.
Y esta carta, dentro de las cartas que se conocen como cartas pastorales, ¿verdad? Nos habla precisamente dentro de estos aspectos tan importantes, pero decía ningún libro exige tanto como el Nuevo Testamento. Se pide precisamente una entrega total a nuestro Señor Jesucristo. Y hablamos de nuestro Señor Jesucristo y por eso hablamos solo del Nuevo Testamento. Y entonces se nos inquiere para que nosotros tengamos una entrega completa a nuestro Señor. El Señor dice que cuantifiquemos en un momento dado, ¿verdad? La tarea, que cuantifiquemos la carrera, que cuantifiquemos aquello que vamos a hacer. Dice que si alguno toma el arado y vuelve su vista atrás, no es digno de él. Por eso es tan importante que no nos apresuremos para querer ser maestros, para querer ser, ¿verdad?, alguien que enseñe, sino precisamente dejar que Dios sea el que trabaje dentro de nuestra vida. Se insiste en que debe ser Señor de cada aspecto de la vida del creyente, nuestro Señor Jesucristo. Sí, Él debe de ser el Señor en toda nuestra vida. De tal manera entonces pues que entramos precisamente en este primer versículo. Si Dios permite, la siguiente semana ya hablaremos de los siguientes versículos que de alguna manera tenemos en puerta, ¿sí? La fe sin obras es muerta. Oremos. Nuestro buen Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo para que podamos en todo momento, Señor, controlar este miembro tan pequeño, pero que sin duda nos ha metido en tantas situaciones cuando hemos pretendido gobernarlo por nosotros mismos. Permítanos, Señor, que con tu ayuda, con tu presencia en nuestra vida y con la conciencia clara, a través de este estudio, tú nos permitas no tan solo ser oidores, sino hacedores de esta palabra. Gracias. Gracias, Señor, por la bendición y la oportunidad que tú nos das a través de la reflexión de tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que escuchan, que ven desde sus casas. Sé tú, Señor, sobre cada uno. Sé tú, Señor, obrando, bendiciendo, consolando, animando en todos los aspectos. Que la bendición tuya, Padre, que la bendición de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y la bendición de tu Espíritu Santo sea con todos y cada uno hoy y siempre. Amén. Alabemos al Señor con un último canto y si Dios permite, nos veremos en la próxima transmisión el próximo domingo a las 12. Quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser alguien que tú puedas usar. Yo quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser alguien que tú puedas usar. Yo quiero ser más como tú. Una vez más, yo quiero ser. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo
ser más como tú, Señor. Yo quiero ser alguien que tú puedas usar. Yo quiero ser más como tú. Yo quiero ser más como tú. Yo quiero ser más como tú. Amén. Amén. Que ese sea nuestro deseo y nuestra oración. Dios mediante, nos vemos el domingo al mediodía. Dios te bendiga.